Hemos aprendido a través de los atributos de Dios, hermanos, que Dios es omnisciente, lo que significa que Dios sabe absolutamente todo, los más íntimos pensamientos, los deseos e intenciones del corazón. Aprendimos sobre la omnipresencia de Dios y cómo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y esta noche aprenderemos sobre la omnipotencia de Dios, y esto es que Dios tiene todo poder. Solamente piensa en eso, hermanos. Dios posee todo el poder. Selah. Medite en eso, hermanos. Medite en el hecho que nuestro grandioso Dios, Él es la fuente donde emana todo poder. Y lo veremos en la Biblia, hermanos. Cualquier fuerza que tengamos en este momento, que probablemente es muy poca, debemos reconocer que es Dios quien nos la dio, hermanos. Nosotros no tenemos poder, excepto el poder que el Señor nos da. Al enfermarnos perdemos nuestra fuerza y Dios decide quitarnos algo de fuerza. Recuperamos la salud y Dios decide darnos más fuerzas. Hermanos, Dios es todo poder. Y veremos que también no hay nada imposible para Dios dentro de su voluntad, y que no hay nada difícil para nuestro Dios. En el versículo que acabamos de leer, hermanos, en el idioma original se presenta como el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. Dios tiene todo el poder posible. Dios no puede añadir a su poder porque Él es todopoderoso, mis hermanos. Y Él puede hacer lo que sea, y ojo, sin esfuerzo alguno. Es imposible que la fuerza de Dios se desgaste. No tiene que pedir ayuda y no tiene que descansar para recuperarla. Hermanos, nosotros sí, nosotros nos cansamos y por eso debemos tomar agua, debemos comer, debemos dormir, hacemos ejercicio, debemos hacer algo, hermanos, para mantener nuestra fuerza, pero Dios es todo poder. Punto número 1, hermanos. Su poder es infinito. Dios posee el poder para crear todo lo que vemos. Y la gran pregunta es la siguiente, hermanos: ¿cómo hizo Dios todo lo que hoy vemos? Vayamos a nuestras Biblias, ya que estamos en Génesis 17. Vayamos un poco más atrás a Génesis capítulo 1 y recordemos brevemente en algunos versículos la creación, que Dios la hizo, pero veamos cómo la hizo. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice la escritura: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Y fue la luz. Pregunta: ¿cómo es que la luz existe en este mundo? Porque Dios dijo, sea la luz. ¿Te das cuenta que el texto no dice que Dios movió un dedo o movió un ojo, hermanos? Simplemente dijo, por el poder de su palabra existió toda la luz del mundo, hermanos. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Por qué ocurrió todo esto? Simplemente porque Dios lo dijo. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Sabes por qué existen todos los árboles y todas las diversidades, hermanos, de frutas y plantas? Porque Dios dijo, sean las plantas, por el poder de su palabra. Versículo 14, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para los días, para los años. ¿Sabes por qué hay un sol, hermanos, tan inmenso, con 6,000 grados? ¿Y por qué hay una luna? Simplemente porque un día Dios dijo, hágase el sol, hágase la luna, por el poder de su palabra. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Sabes por qué existe tanta diversidad de animales, hermano? ¿O cómo fueron creados todos los animales?
Porque Dios habló y creó todo animal que vemos hoy en día. Y verso 26, hermanos, para cerrar su creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando dice hagamos, nos hace referencia a que la Trinidad ya estaba presente en el cielo. Otro día hablaremos al respecto. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de ser tripartito. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el cuerpo y el hombre también es tripartito, hermanos. Alma, cuerpo y espíritu. Pero dice la Biblia, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y sabes por qué existes tú, hermano, y por qué existo yo el día de hoy? Porque un día Dios dijo, hágase el hombre. No movió un solo dedo, hermanos. Todo lo que vemos hoy en día en la creación fue hecho por el poder únicamente de la palabra de Dios. Te refuerzo lo que te estoy diciendo. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y esto debe magnificarnos, hermanos. Cuando tú ves algo, te indica de un creador. Cuando tú ves una casa muy bonita, dices, un muy buen arquitecto hizo este hogar. Cuando tú ves un enorme mundo, te guía a un enorme creador. Y ese enorme creador es el Dios todopoderoso, hermanos. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, ojo con lo que está a continuación, y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra de su poder. Una cosa es crear algo, hermanos, pero otra cosa es mantenerlo a través de los años. Y Dios no solamente creó este mundo con el poder de su palabra, sino que mantiene este mundo hasta el día de hoy con el poder de su palabra. Sin esfuerzo alguno, hermanos. Salmos capítulo 33, versículo 6. Vamos a ver varios textos que nos habla sobre este grandioso atributo, que Dios es todopoderoso. Salmos 33, 6 dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por si no fuese suficiente que el Señor hiciera toda la tierra, hermanos, que haya creado todo lo que vemos con el poder de su palabra, aún los cielos, hermano, los hizo con el poder de su palabra. Dice la Biblia, continuamos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ojo, ¿por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tan grande es el poder de Dios que creó todo lo que vemos con el poder de su palabra. Y pausa un segundo para decir esto. ¿Qué tesoro tenemos en nuestras manos, hermano? El mismo poder de su palabra que creó todo este mundo es lo que tenemos en nuestra mano, porque este libro no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, hermano. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión, hermanos? O primera conclusión de bastantes que tendremos el día de hoy con este gran atributo. Me encanta cómo lo dice el profeta Jeremías. Vayamos a Jeremías capítulo 32, Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17, el profeta habla del gran atributo que Dios es todopoderoso. Y me encanta cómo cierra este versículo. La Biblia dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y me encanta lo que está a continuación. Ni hay nada que sea difícil para ti. Te pregunto, hermanos, en esta noche, ¿tú crees que sea algo difícil? ¿Hay algo difícil para un Dios que creó todo lo que vemos sin mover un dedo, con tan solo decirlo? Esto me alienta, hermanos, porque no hay una sola petición que uno exponga delante de Dios que sea muy grande para Dios. Yo no puedo orar y Dios me diga, oye, espérate, eso está muy grande.
Ahora, entre comillas, hermano, y voy a tratar con esto más adelante. Nada es imposible para Dios, pero nada fuera de su voluntad, hermanos. Siempre que oremos, debemos orar reconociendo que al menos creemos que es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, no es que el Señor no tenga poder, hermano. El Señor es todopoderoso. Pero la gran pregunta en la oración no es si Dios puede, hermanos, sino si Dios quiere y si es su voluntad. Y trataré con esto más adelante en el mensaje, hermanos. Vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 26. Probablemente uno de los pasajes más conocidos respecto a que el Señor es todopoderoso. Mateo 19, 26 dice la Biblia: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Y mira el resto. Mas para Dios, ¿cuál es la palabra que está a continuación? Dice casi todo, ¿verdad que sí? Dice, todo es posible. ¿No te da gusto que tenemos un Dios que es todopoderoso, mis hermanos? Gracias a Dios por eso, hermanos. Todo es posible. Y tal vez tú digas esta noche, pero es que tal familiar que yo tengo es tan difícil que pueda ser salvo. No hay nadie que sea muy difícil para que Dios pueda salvar. Y no hay un corazón tan duro que Dios no pueda romper. Dios nos recuerda, hermanos, a través de tantos pasajes de la Biblia que Dios todo lo puede. Vayamos a Job capítulo 42, versículo 2. Prediqué hace poco sobre Job y su conclusión después de todas las dudas que él tenía, las incertidumbres por qué el Señor había hecho lo que había hecho en su vida, todas las tragedias por las cuales había cruzado Job. Job dice en Job 42, 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Incluso en nuestras dudas y en nuestros desánimos, al igual que Job los tuvo, hermanos, debemos de llegar a la misma conclusión que llegó Job. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, hermanos. Su poder, número 2, es incomparable, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 27, y quiero que sea la Biblia, hermanos, lo que haga el cambio en nuestras vidas. Por eso veremos varios textos. Isaías capítulo 14, versículo 27, dice la Escritura: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Fíjate la siguiente pregunta: ¿y quién lo impedirá? Hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Algo puede resistir el poder de Dios? Creo que es una buena pregunta. Dice la Biblia: ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, fíjate, ¿quién la hará retroceder? ¿Sabes por qué voy a este texto, hermanos? Porque estamos sufriendo días en los cuales el cristiano dice: pero si Dios es todo poder, ¿por qué ha permitido esta pandemia? Pero si Dios es todo poder, ¿por qué tengo problemas en casa? Pero si Dios es todo poder, ¿por qué perdí mi trabajo? Pero si Dios, y la lista puede ser tan extensa, hermanos. Dios va a hacer su voluntad y Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas, y la meta más grande de Dios es moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Quién puede impedir lo que Él determinó? La respuesta es nadie, hermanos. O pregunta: ¿quién tiene más poder que Dios? La respuesta es nadie. ¿Quién le puede decir a Dios no hagas esto? ¿Quién le puede decir a Dios no hagas esto, hermano? Yo no sé qué está haciendo Dios en tu vida, pero sí te aseguro algo: Dios está haciendo algo en tu vida. Recordemos, hermano, en estos días inciertos, que Él es el alfarero, hermano. Nosotros solamente somos barro. Que en su mano Él puede moldearnos, hermano, y hacer cosas grandes, no por nosotros, sino por su santo nombre. Pero Él es el alfarero. Algunos se enojan en estos días y se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿O por qué está haciendo esto en mi vida? Y nuevamente te recuerdo, hermano, Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Nunca te enojes con el Señor, hermano. Dios siempre sabe lo que hace. Él es omnisciente. Él lo sabe todo, hermanos.
Dios siempre ha estado en control y moldeándonos. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, verso 19, solo para terminar este pensamiento. Romanos 9, 19 dice la Biblia: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? Y fíjate la siguiente pregunta: ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Con el Todopoderoso, hermanos. Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Fíjate la conclusión: ¿o qué no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Nunca te opongas a su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios se debe aceptar y se debe hacer. Eso es lo que tenemos que hacer con la voluntad de Dios, hermanos. Punto número 3. Su poder, el grandioso poder de Dios, no tiene fin, hermanos. Lo acabamos de cantar. No cambiará, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo que Dios era, Dios es. Y todo lo que Dios es, Dios seguirá siendo por la eternidad, hermanos. Hermano, ¿te das cuenta que Dios nunca se cansa al pasar el tiempo? Hermano, nosotros nos cansamos de tantas cosas. Hermano, nos cansamos hasta de no salir de la casa. No, nada más para que te des cuenta que nos cansamos de todo. Dios nunca se cansa. Me encanta aquel salmo, hermanos, que nos habla sobre guardarnos. El Salmo 121, no tenemos que ir. Pero él dice: ni se adormecerá el que guarda a Israel. Dios no duerme, hermanos. No tiene necesidad. Él es todo poder. No es como que Dios solo lo hizo en el Antiguo Testamento. No, hermanos. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios lo puede hacer hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 102, verso 25. Tremendo pasaje, hermanos. Salmos capítulo 102, versículo 25. Espero que estén usando sus Biblias. Y siempre es algo especial, hermanos, leerlo de la Biblia, no solo de la pantalla. Salmo 102, 25 dice la Biblia: desde el principio tú fundaste la tierra. Y ya vimos cómo la fundó, simplemente por el poder de su palabra. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, hablando de los cielos y de la tierra, ellos un día perecerán, hermanos. Para que le pasen este versículo a los testigos, por favor. Mas tú, ojo, permanecerás. Y todos ellos, dice, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, serán mudados. Hermanos, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Todo debajo del cielo, hermanos, se desgasta. Algunos, hermanos, al pasar el tiempo ya no tienen la misma fuerza que antes. El otro día, ¿verdad? Hace ya unos cuantos meses, habíamos ido a jugar fútbol algunas personas y uno de ellos dijo: me dolían huesos que no sabía que tenía. Al pasar el tiempo, la fuerza no es igual. Al pasar el tiempo uno se deteriora y uno tiene que empezar a usar lentes. Al pasar el tiempo se deteriora y uno tiene que, se le cae el pelo, hermanos. Pero bueno, mejor hablemos de otra cosa, hermanos. Pero este mundo, hermanos, todo debajo del cielo, hermanos, se desgasta, menos Dios. Él es el mismo, Él es eterno y Él es la fuente de todo poder, el Todopoderoso. Dios es el mismo, hermanos. Este pasaje nos va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Conocemos la última parte del texto, pero desde el principio, hermanos, Isaías 40, 28, ¿cómo es que Dios es la fuente de todo poder? Dios es todopoderoso. Isaías 40, 28 dice la Escritura: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno,
es Jehová, es nuestro Dios, hermanos. Y dice, al cual creó los confines de la tierra. La siguiente parte es muy importante en el texto, dice la Biblia, no desfallece. Dios nunca se cansa. Y luego dice, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Y luego el texto conocido por todos, Él da esfuerzo al cansado. Dice mi Biblia, hermanos, que Dios nunca se cansa. Dios, hermanos, es todo poder y es la fuente de poder. Por eso dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado. ¿Te das cuenta, hermano, que si yo mañana amanezco es porque Dios me dio la fuerza de levantarme? Si yo ahorita hago esto, hermanos, es porque Dios me dio la fuerza para abrir la mano, cerrar la mano, para abrir mis labios y proclamar su palabra. Es Dios quien nos da la fuerza, hermanos. Él da esfuerzo al cansado. Y luego fíjate, hermano, no solo puede dar fuerzas, dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Cuando fuimos a la escuela y nos dijeron que todo multiplicado por 0 daba 0, eso es cierto, menos en un caso. Dice mi Biblia que cuando un hijo de Dios, hermano, no tiene nada de fuerzas, pero se las pide a Dios, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y dice la Biblia, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es todo poder y la fuente de todo poder, hermanos. Creo que por eso hay cristianos tan desanimados, porque no están conectados a la fuente de poder, hermano. A veces le damos más tiempo al celular y lo dejamos conectado. Si tú y yo nos conectamos a su palabra 3 minutos y creemos que la barra está llena, pero hermanos, en cualquier problema, ¡pum!, nos vamos directo al valle de sombra de muerte, temiendo todo mal alguno. A Dios nos ayude, hermanos, a conectarnos con el Señor cada día, a leer su palabra, para estar fortalecidos incluso para el día malo. Ahora, siguiente punto, hermanos, su fuerza sobrepasa todo entendimiento. Efesios capítulo 3, versículo 20, tremendo versículo. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice la Escritura: y aquel que es poderoso, Dios es poderoso, y dice para hacer, ¿cuántas cosas, hermano? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje, hermano, nos enseña tantas cosas. Lo primero que me enseña es que Dios es poderoso. Lo segundo es que Dios puede hacer todo, ojo, todo dentro de su voluntad, hermano. 3, no solo lo puede hacer, sino lo puede hacer aún más abundante de lo que pedimos o entendemos. Su poder excede nuestra mente, hermanos. Último punto, hermanos, y muy importante. Dios puede hacer todo, pero Dios nunca va a usar su poder en contra de ningún otro de sus atributos. Dios es santo. Nunca usaría su poder en contra de la santidad del Señor. Un atributo siempre abraza todos los atributos perfectamente, hermanos. Todo lo hace conforme a su voluntad. Y esto es algo muy importante, hermanos, de entender. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Una maestra preguntó en su clase: ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y un pequeño niño levanta la mano y dice: sí, maestra. Y le dice la maestra: no, Dios lo puede hacer todo. Y le dice: no, maestra, Dios no puede mentir, es imposible que Él mienta. Hay algunas cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer, hermano, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2 dice la Escritura: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ojo, que no miente,
Es imposible que Dios mienta. Por eso, gracias a Dios por su palabra, que así como la leí hoy en esta mañana, mañana va a permanecer igual, hermanos. Es imposible que Dios mienta. Prometió desde antes del principio de los siglos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice la escritura: para que por dos cosas inmutables, imposible que cambien, en las cuales es imposible, ¿qué dice ahí la Biblia? Que Dios mienta. Y luego mira lo que dice a continuación: tengamos un fortísimo consuelo. Qué triste es poner tu esperanza en una persona y que te mienta. ¿No te da gusto, hermano, que hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en su palabra, y que es imposible que ninguna de ellas sea errónea, hermanos? Imposible que el Señor mienta. Tengamos un fuerte consuelo, hermanos. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Número 2, es imposible que Dios peque. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice la escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios peque o nos tienda a hacer pecar. Número 3, es imposible, hermanos, que Dios nos falle. Gloria a Dios por eso, hermanos. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. La escritura dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ojo con lo que está a continuación: Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué puede hacer Dios? Dios lo puede hacer todo, pero no puede mentir, no puede pecar y no me puede fallar. Gloria a Dios, hermanos. Cuando tú tengas tus peticiones delante de Dios y tú reconozcas que Él es el Todopoderoso, hermano, y tal vez pides algo, debes asegurarte que sea conforme a su voluntad, porque si no, por eso tenemos tantos cristianos deprimidos. ¿Y por qué Dios no contestó tal cosa? Mejor pregúntate: ¿será que eso era dentro de su voluntad? Dice la Biblia: no recibes porque pides mal. Debemos reconocer, hermanos, que nuestra oración no es que Dios no pueda, Dios lo puede todo. Pero debemos orar conforme a su voluntad, porque Dios nunca va a cumplir un capricho para nosotros fuera de su voluntad, hermanos. Una persona casada que desea estar con otra persona y la pida al Señor, imagínate, hermano, es imposible que Dios conteste esa oración. Espero que me explique, y podría dar muchos escenarios. Dios lo puede hacer todo, menos ir en contra de su palabra. No puede negarse a sí mismo. Amén, hermanos. Dios nunca usará su poder en contra de un principio bíblico. Espero que eso haya quedado muy claro. Vayamos a Salmos capítulo 78, versículo 19. Pero recordemos que Dios tiene todo poder, hermanos. Nunca dudes, querido hermano, del poder de Dios. Salmo 78, 19 dice la Biblia: y hablaron contra Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel, hermanos. Después de ver el gran mar abierto, que las aves descendían del cielo, que les daba comida de ángeles, hermanos, el maná, y hablaron contra Dios. El pueblo de Israel, ¿y sabes qué dijo? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios ayudarme en la cuarentena? ¿Podrá Dios darme de comer en la cuarentena, en el desierto? Dice la Biblia que hablaron contra Dios. Dios nos guarde, hermanos, y sepamos quién es Dios. Dios es todopoderoso, hermanos. Nunca te preguntas: ¿puede Dios? Siempre pon a Dios primero. Y mira, si dices ¿puede Dios?, mejor di Dios puede. ¿Puede Dios? Dios puede. ¿Puede Dios? Dios puede, mis hermanos. Dios es todo poder, hermanos.
Fue Dios quien creó todo el mundo en 6 días con el poder de su palabra. Fue Dios que alimentó a más de 5,000 varones con 5 panes y 2 peces. Fue Dios, hermanos, que caminó sobre el agua, que sanó a los leprosos, que le regresó la vista a los ciegos, que resucitó a Lázaro y que al tercer día se resucitó a sí mismo, que probaba ser el Dios todopoderoso, hermanos. Él es todo poder. Dios es todopoderoso, omnipotente. Regresamos a Génesis 17, versículo 1, donde empezamos, y la primera vez que el Señor se reveló a Abraham, al mundo o en la Biblia, con este nombre, el Todopoderoso. Y dice la Biblia: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Recordemos que el Señor, hermanos, le dio un mandato a la edad de 75 años, cuando debía dejar su tierra y su parentela, y después de estos 24 años, hermanos, se le apareció a los 99 años y le dijo: acuérdate quién yo soy. ¿Cuánto nos falta recordar quién es Dios? Y Dios es el Todopoderoso, hermanos. Y dice la Biblia: anda delante de mí y sé perfecto. Y mira lo que le dice a continuación: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios nos dé cristianos que se humillen ante su presencia y reconozcan quién Él es, al reconocer quiénes somos nosotros. Y dice la Biblia: y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Fíjate lo que le dijo el Dios Todopoderoso: y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años, hermano. Y Dios le dice: acuérdate quién yo soy, Abraham. Ya sé que me obedeciste, ya sé que saliste con Sara, y yo sé todo lo que has cruzado, yo sé los desiertos, los desánimos, pero Abraham, yo soy el Todopoderoso. Serás padre de muchedumbre de gentes. Y aquí está un hombre de 99 años sin hijo. ¿Te imaginas cómo se sentía Abraham? Y dice la Biblia: y serás padre de muchedumbre de gentes. Yo creo que ya era ganancia con que fuera padre, pero la promesa fue: vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Textos adelante dice: tu descendencia va a ser más que la arena de la orilla del mar. Y dice la Biblia: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios le da una promesa a los 75 años, hermano. Y llega Dios a los 99 y le dice: acuérdate quién soy yo. Yo soy el Todopoderoso. Te prometo que vas a tener un hijo. Vemos que él trató de ayudarle a Dios, hermanos. La historia de Agar: nunca le ayudes a Dios, hermano. Dios sabe ser Dios, y Dios nunca llega tarde. Dios le hizo una promesa y le dijo: vas a ser padre de muchedumbre de gentes. A un hombre de 99 años que no tenía un hijo. Pero ese hombre, hermanos, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le contó por justicia. Dios nos dé cristianos, hermanos, que hayan esperado esos 24 años y digan: pero Señor, ¿qué pasó con tu promesa? Y que hoy Dios nos recuerde: yo soy el Todopoderoso. Simplemente haz lo que yo te he mandado hacer, que Dios hará el resto. Y hermanos, entre comillas, hoy en el mundo allá en Israel, hermanos, Abraham lo tienen en una estima tan alta, y él fue el padre de muchedumbres. Pero hermanos, no fue Abraham. Debemos reconocer que fue el Dios de Abraham, hermanos. Fíjate, hermanos, tenía 99 años y su esposa era estéril. Por cualquiera de los dos ámbitos que quieras, esto era clínicamente imposible, hermano. Un hombre de 99 y una mujer estéril. Incluso pasajes adelante dice la Biblia que su esposa se rió y le dijo al Señor que se iba a tener deleite después de tantos años. Pero hermanos, Él es el Todopoderoso.
Cuando es su voluntad, hermanos, cuando es su voluntad, aunque todo esté en contra, Dios lo hará, hermanos. Simplemente sé fiel a sus promesas. Y hoy en día vemos a Abraham como un gran hombre de Dios, hermanos, pero debemos reconocer que no hay grandes hombres de Dios. Solamente hay hombres con un gran Dios, hermanos. Y termino con esta historia. Un predicador había ido al instituto bíblico, hermanos, se había preparado, graduó, estaba pastoreando y después de cierto tiempo regresaban a ese lugar y predicaban un mensaje ya los graduados. Regresó este predicador, invitado, se sentía honrado, un lugar importante. Estaban todos sus maestros escuchando el mensaje y sobre todo un director al cual él apreciaba en gran manera y una eminencia en el círculo cristiano. Y después de 10 minutos de su mensaje, el director se levanta y se va. El predicador se sintió, pues, en qué habré fallado. Después del mensaje va y le pregunta al director, ¿en qué fallé? Y le dijo, no fallaste. Simplemente me gusta escuchar los mensajes de los graduados, pero contigo solamente tuve 10 minutos, porque solamente me fijo en algo en su mensaje. Que sus mensajes sean de un Dios grande. Y solamente tuve 10 minutos para saber que tú creías en un Dios grande. Dios nos dé cristianos, hermano, que nuestro hablar de Dios, nuestro hablar de su palabra, no mostremos un Dios pequeño, hermano. Dios nos guarde. Que podamos esforzarnos de la mejor manera de predicar un Dios tan grande, hermanos, inescrutable, su grandeza. No necesitamos grandes cristianos, hermano. Necesitamos cristianos que hablen, que tienen un gran Dios. Séptimo atributo del Señor, hermanos. Dios es todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios nos ayude a que cada vez que hablemos de Dios, hermanos, lo hagamos con una gran reverencia y hablando lo grande que Él es. Este mundo no necesita grandes hombres de Dios, hermano. Solo necesita hombres que hablen de un gran Dios. El único grande de esta historia es Dios. Y al pensar en lo grande que Él es, hermano, te aseguro que nuestros problemas tenderán a ser más pequeños. Dios nos ayude a solamente alabar a nuestro Dios, hermano. Date cuenta de que Él es todo poder. Se le acercó a Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Hermanos, tenía 99 años. Era imposible que pudiera tener un hijo. Pero por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Más adelante se le acerca a Sara, le dice que va a tener un hijo y hay una pregunta tan hermosa en la Biblia que dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es no. Solamente es que sea conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dé cristianos, hermanos, que reconozcan la grandeza de Dios. Él hizo todo lo que vemos con el poder de su palabra. Él sostiene todo lo que vemos. Hermano, Él te ha sostenido a ti estos días. Estos días que tú te has sentido un día feliz, otro día triste, otro día amargado, otro día agradecido. Hermanos, en medio de todos esos días difíciles, hermano, Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado el poder, la gracia para levantarnos. Nos ha multiplicado las fuerzas cuando pensábamos que ya no teníamos más. Y debes darte cuenta, hermanos, que Dios es la fuente de todo poder. Padre, gracias te damos porque eres tan grande que te revelaste a nosotros con este nombre, el Todopoderoso.